Listo, chicos, buenos días. ¿Sí? Empezamos con la clase de biología. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema sobre ecosistemas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el bioma y el biotopo. ¿Sí? Según el libro. A ver. Un ecosistema. ¿Qué viene a ser un ecosistema? Es el conjunto de componentes vivos, ya sean animales, ¿no? Todas las especies de animales y todas las especies de vegetales. Y también va a ser el conjunto de los componentes no vivos. ¿Y quiénes van a ser estos seres? Un medio físico, el aire, los minerales, el agua, etc. Entonces, sabemos que el ecosistema va a ser el conjunto de estos dos. ¿Listos? Van a mantener diversos tipos de relaciones a través de las cuales van a fluir la energía. A eso se le llama ecosistema. Muy bien. A ver, un momentito. Componentes abióticos de un ecosistema. Son los factores físicos y los factores químicos, ¿sí? Por ejemplo, en el ecosistema terrestre tenemos a la temperatura, tenemos a la luz, al suelo y a otros tipos de componentes que están presentes en el área terrestre, ¿sí? Y en el ecosistema acuático también tenemos luz, temperatura, ¿sí? La salinidad que es propia del mar o de los océanos, ¿no? Donde va a estar la concentración de los nutrientes y los minerales, que eso va a permitir que haya, haya el hábitat para los tipos de especies de los peces, ¿sí? Y la cantidad de oxígeno que va a estar disuelto, y entre otros componentes. ¿Listo? Los seres vivos de un ecosistema. Todos los seres vivos son capaces de reproducirse, todos, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y tener descendientes de la misma especie, ¿sí? Todos los seres vivos de la misma especie que viven en un ecosistema forman una población, ¿sí? El conjunto de estas especies van a dar una población. Y el conjunto de la población, pero de diferentes poblaciones, van a formar una comunidad. ¿Listo? Esa es la cadena. Y recuerden que el conjunto de diversas comunidades van a generar un ecosistema. ¿Sí? Ahora, se presentan también diversos ecosistemas, ¿sí? Donde habitan diversos tipos de especies. Por ejemplo, los ecosistemas naturales, ¿sí? Que conocemos nosotros y hay varios, es donde no se ha modificado nada por el hombre, ¿sí? Por eso es natural, forma parte de la naturaleza. No hay modificación, no hay nada, ¿listo? Por ejemplo, están los bosques, ¿no? La sabana, la tundra, el desierto. Esos son ecosistemas de manera natural. Los ecosistemas humanizados, ¿sí? Menciona que van a ser originados por las personas. Por ejemplo, un prado, un pastizal, como ven ahí, donde se ha germinado nuevas especies de plantas o de árboles, ¿no? Una vez que hay vegetación, que el hombre ha producido cierta vegetación, llaman a ciertos animales como aves para que puedan habitar ahí. Es por eso que es un ecosistema humanizado, ¿sí? También presentamos grandes ecosistemas, ¿sí? ¿Cuáles son estos grandes ecosistemas? Por ejemplo, el bosque templado. El bosque templado es un ecosistema que hay y sus características, por lo general, predominan árboles de hoja caduca. O sea, son árboles grandes, árboles que tienen edad muy longeva, ¿sí? Sus climas templados con bastantes lluvias casi todo el año y tienen mucha biodiversidad. En los bosques templados conviven entre otras especies como los aves, roedores, zorros, ciervos y osos, ¿sí? Otro tipo de ecosistema que tenemos es el bosque lluvioso tropical. Las características de este tipo de ecosistema es que el clima es cálido y también es lluvioso, ¿sí? Árboles altos con copas frondosas y gran biodiversidad de especies de animales, ¿sí? Ahora, el bosque mediterráneo es otro tipo de ecosistema que una de sus características principales es que hay veranos calurosos, ¿no? Que llegan a más de 40 grados y los inviernos templados. Árboles de hojas pequeñas y perenne.
encinas como los alcornoques, los arbustos, ¿sí? Y los madroños. Y las plantas aromáticas como el romero, la lavanda, la salvia. Y la fauna es variada. Pueden habitar muchas especies de animales en este tipo de ecosistema. El cuarto ecosistema es el desierto, ¿no? Su característica principal es que el clima es seco, ¿no? Y con días calurosos y por las noches también son demasiado frías, no es que todo el día haga calor, también hay, por las noches es muy frío. La vegetación casi es escasa, no hay mucha vegetación en el desierto, una que otras plantas que se han adecuado o se han adaptado para este tipo de ecosistema, ¿sí? Los seres vivos adaptados a la falta de agua, ciertos animales y pocos que se han adaptado a este tipo de ecosistema, ¿no? Porque es muy difícil conseguir el agua en este ecosistema, ¿sí? Pero hay animales que sí habitan ahí. La sabana, ¿sí? Su característica es el clima, es con una estación seca y la otra estación es lluviosa, ¿no? Como en África. La hierba es alta, con algunos árboles dispersos y grandes herbívoros y sus depredadores, ¿no? Esa es la sabana, un ecosistema apto para ciertos animales como la jirafa, como el león, los depredadores, ¿no? Que se han adecuado a este tipo de ecosistema. La tundra, ¿sí? El suelo es helado, casi permanentemente en todo el año. Casi no hay muchos árboles, uno que otro juncos o líquenes, ¿no? Paras mayormente seco. Animales y plantas conviven ahí y se han adaptado al frío, que es demasiado fuerte, ¿sí? Las tundras están en las regiones norte de Alaska, de Canadá y de Rusia, ¿sí? En esos países mayormente está ese tipo de ecosistema que es la tundra, ¿no? Ciertos animales como el alce, por ejemplo, que se han adecuado a este tipo de ecosistema. La taiga es otro tipo de ecosistema, ¿sí? Es donde el bosque que se desarrolla al sur de la tundra, ¿sí? Entonces su ecosistema es parecido. En ella abundan los coníferas, que son plantas como la picea, los abetos, los alerces y los pinos, que son árboles que soportan las condiciones de vida relativamente frías y extremas de esas altitudes y latitudes, ¿sí? Mayormente ahí. Y también existen diversos animales también que se han adaptado a ese tipo de ecosistemas. Y para terminar, el océano, ¿no? Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina, ¿cierto? Se formó hace unos 4.000 millones de años cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir el agua en un estado líquido y se convirtió en océano, ¿no? Es propicia el hábitat para las especies marinas, ¿sí? Cuando hablamos del océano estamos hablando de agua marina que cubre la mayoría del espacio terrestre. Entonces también es parte de un tipo de ecosistema donde habitan muchos animales marinos. Ahora, hay acciones humanas que perjudican lamentablemente al ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, los incendios, ¿sí? Es la destrucción de árboles, de plantas y lamentablemente la muerte de ciertos animales inocentes, ¿no? Los incendios pueden ser de manera natural por la alta temperatura, ¿sí? Pero también son acciones humanas. Dejas un cigarro en un lugar donde hay demasiado calor, incentivas a que el fuego se prenda instantáneo porque los árboles tienen hojas secas, entonces se origina un incendio. La deforestación, otra actitud inhumana, ¿no? Que es la tala de los bosques, la tala de bosques para pastos de ganado, cultivos y madera, una deforestación ilegal, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay una deforestación ilegal, entonces deja sin hábitat a ciertos animales donde están habitando de manera tranquila, ¿sí? Otro, por ejemplo, los vertederos ilegales producen grave contaminación del suelo y del agua. La costumbre de botar la basura en cualquier parte, ¿cierto? Es perjudicial para ciertos animales que están habitando ahí. ¿Cuántos animales han muerto, ¿sí? Por la culpa del ser humano, ¿sí? La desecación de lagunas para la construcción y los cultivos. Han dejado de lado ciertas lagunas que se han formado de manera natural o simplemente
han sacado y han construido ciudades o edificios o cualquier otra fábrica, ¿no? Han permitido más lo que es la economía antes del hábitat de ciertas especies que viven en un pantano o en una laguna, ¿cierto? Y la explotación de las tierras, arena y grava para la construcción. Entonces, todos estos son acciones humanas que perjudican el ecosistema. Pero también como hay algo malo, también existe lo bueno, ¿cierto? Hay acciones humanas beneficiosas. Por ejemplo, grupos humanos o instituciones que conservan los espacios naturales, ¿no? Declaran los espacios protegidos, son declarados mediante el Estado espacios protegidos, parques naturales y reserva de la biosfera. Por ejemplo, la reserva del Manu, la reserva de Tambopata, ¿cierto? Son lugares protegidos donde habitan muchas especies, colonizan muchas especies y también la vegetación, son protegidas por el Estado. La reforestación, ¿sí? La plantación de árboles para recuperar los bosques que han sido desaparecidos. Existe una asociación de personas, incluso nosotros, ¿no? Debemos de sembrar plantas y así poder evitar que el oxígeno en un momento se acabe. No será hoy, pero debemos de dejar un mundo para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa acción, pues no maltratar, no deforestar, sino reforestar, volver a plantar para tener oxígeno. Otras acciones humanas beneficiosas es la protección de las especies y los animales y los vegetales, ¿sí? Están prohibidos la caza y la recolección, pero lamentablemente hay cazas ilegales o recolección de vegetales ilegales, ¿no? Siempre el hombre quiere hacerse y pasarse por ser el vivo. Pero hay asociaciones que protegen a las especies animales, sobre todo a las que están en peligro de extinción o las vulnerables, ¿no? Que en algún momento van a dejar de existir esa especie. Entonces hay que protegerlos. El control de los vertederos y el reciclaje, sobre todo el reciclaje, eso ayuda mundialmente. Reciclar plásticos, pilas, aceites, cartón, reciclar todo, no botar, porque recuerden que reciclando ayudamos al ecosistema. Si nosotros botamos, por ejemplo, un plástico, un papel, un vidrio, recuerden que eso en degradarse demora más de 200 o 500 años en degradarse. Nunca se va a degradar, ¿no? Ha pasado una noticia, o en las redes sociales también, que en el mar ha aparecido bastantes de lo que son los cubrebocas, ¿no? Que lo han tirado al mar. Eso nunca se va a degradar, nunca se va, porque no es biodegradable, no se va a degradar. Entonces los animales están muriendo porque se están quizá enredando con uno de las ligas o están tragando, entonces los animales están muriendo. Y eso es parte de nosotros, es nuestra cultura que lo hemos hecho así, ¿no? Tirar la basura. Y no se hace eso, se recicla. ¿Listo? Ahora, para terminar, la sucesión ecológica existe y son de dos tipos, una primaria y la otra es de tipo secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Sucede en todos los ecosistemas. ¿Cuál es la diferencia entre la primaria y la secundaria? Por ejemplo, ven la imagen ahí. La primaria te dice que es aquella donde se va a desarrollar en una zona donde no hubo nada de vegetación, ¿no? Como las rocas. Las rocas no hay nada de vegetación, fue un cúmulo de piedras, ¿sí? Es decir, se va a iniciar un biotopo virgen, ¿no? Que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurren en las dunas, en las nuevas islas. Ven acá una porción de piedra, no hay nada, ¿sí? No hay nada, no hay población ni comunidades de especies que han existido. Entonces, con las condiciones que ejerce el ecosistema, más la luz, la temperatura, un poco de lo orgánico y todo eso, se empieza a formar o se empieza a colonizar, porque vienen a ciertas especies, microorganismos, empiezan a colonizar y sale un poco de vegetación. Después empiezan a abundar la vegetación y después empieza a abundar o a venir ciertas especies que pueden habitar ahí y se quedan. Entonces a eso se le llama sucesión primaria. Es una sucesión ecológica primaria, ¿no? Donde no hubo nada, ni comunidad, ni población, ni especies, se forma una comunidad o una asociación ecológica nueva de tipo primaria. Por el otro lado, la asociación secundaria, ¿sí? Es todo lo contrario.
Hubo vegetación, hubo plantas, hubo animales, ¿sí? Hubo una especie, comunidad, población de ciertas especies. Se presentó un incendio forestal, ¿no? En la cual quemó toda la vegetación y quemó ciertas especies animales, ¿no? Se quemó todo. Pero como ya hay existente vegetación, ¿no? Se empieza a formar nuevamente la misma vegetación, pero eso obviamente tarda muchos años, ¿no? Pero ya se formó una nueva vegetación y que abre los brazos para poder adaptar o adoptar a los animales, ¿no? Entonces, la sucesión secundaria es esto, ¿no? Donde hubo vegetación hay un incendio y nuevamente se produce la vegetación. Entonces, esto es un claro ejemplo de la sucesión primaria y la sucesión secundaria que hay en nuestro ecosistema. ¿Listo? Y no solamente por incendios, también puede ser por una inundación que arrasa toda la vegetación o por enfermedades de plantas también, ¿no? Donde mueren y nuevamente vuelven a crecer. O la tala de árboles, de bosques, ¿no? Talan todo y nuevamente vuelven a crecer, ¿sí? Pero eso tiene, pues pasa muchos años para que suceda eso. Entonces, esta es la sucesión ecológica que existe en nuestro ecosistema. ¿Sí? Con eso terminé. Cuida la naturaleza. ¿Sí? Ellos te lo agradecerán. Muy bien, chicos. A ver, ¿por qué no prendieron la cámara? Ha entrado alguien tarde, ¿verdad? ¿Mayumi? Sí, acá está, Mayumi, buenos días. Prendan su cámara, chicos, a ver, para continuar, buenos días. Kevin, vamos, Jesús, Vanessa, ustedes ya saben que tienen que prender la cámara, ¿por qué tengo que estar insistiendo en cada momento? ¿Mm? En la asistencia que les voy a poner en el Drive, les voy a poner faltó. Listo. Este es el mapa que tiene que copiar en su cuaderno. ¿Sí? A ver. Voy a volver a leer para avanzar el libro, que es cortito nada más. Ecosistema, compuesto por la biocenosis, por el biotopo y por los biomas. ¿Quiénes son las biocenosis? Es el elemento biótico y el elemento abiótico. Los elementos abióticos son los factores físicos y los químicos que están presentes en un ecosistema. Y los biomas es el lugar donde están habitando o el lugar donde viven, ¿verdad? Los terrestres y acuáticos. Tenemos terrestres y tenemos acuáticos, que son de manera natural. Los acuáticos se dividen en dos, el agua dulce o los ríos, ¿verdad? Y los marinos, que viene a ser el mar. Y en ambos sitios viven diferentes animales marinos que se han adaptado, ¿verdad? Por ejemplo, un pez que vive en agua salada no puede vivir en agua dulce, ¿no? Y un pez o un animal de agua dulce no puede vivir en uno de agua salada, ¿sí? Porque se han adaptado a su ambiente, a sus características. Los problemas ambientales que se presentan, la contaminación, la desertificación, la deforestación, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, muertes de especies, tanto de plantas como de los animales. ¿Sí? Este es el mapa, chicos. Este es un resumen general. Copian el mapa y hacer libro. Es solo una plana. Vamos, a ver, ¿dónde está el libro? Acá está. A ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Chicos, vamos, página 28. A ver, ¿quién es tan amable de leerme la lectura? Quiero 2 voluntarios. Los que nunca... Vanessa y Jesús, los dos, porque los demás siempre me han participado, creo. Vanessa y Jesús. ¿Dónde está Vanessa? Acá está Vanessa. Vanessa, tú empiezas hasta componentes y Jesús empieza de los ecosistemas hasta ecosistema. ¿Sí? Acá hay 2 párrafos. Vanessa, continúa. Empieza, perdón. Ecosistema es una interacción de una comunidad de seres vivos con el medio ambiente. La comunidad de los seres vivos se denomina bionese, no sé, e incluye una diversidad de población de animales, planetas, hongos, bacterias, etc. E interacción. A las poblaciones también se les puede llamar factores bionéticos. En el medio ambiente se denomina biotopo, topo, lugar, e incluye una diversidad de factores abióticos, tales como el agua, la temperatura, la luz, la
presión, la salinidad, el suelo, etc. Interacción. El ecosistema activa generalmente por la energía solar. Es una unidad fundamental porque experimenta un flujo constante de materia y energía a través de sus diversidades componentes. Jesús, escuchamos. Se salió, Miss. ¿Se salió? Ya, Kevin, te escuchamos, hijo. Kevin. Nada. Ya, Mayra, por favor. Perdón, ahí está Kevin, listo. Muy bien, Kevin. A leer, hijo. O sea, los ecosistemas evolucionan manteniendo dinámico. Cuando no existen factores extrínsecos bruscos que modifiquen su composición y organización, un ecosistema se organiza y evoluciona como consecuencia de sus propias interacciones. En algunos casos, la actividad humana desencadena desequilibrio, altera actividades tales como la extracción excesiva de componentes minerales, madera, etc. Y algunos desechos de actividades humanas, tales como la basura, el uso de detergentes, cloro, etc., modifican las condiciones naturales. Los ecosistemas tienen tamaño y complejidad variable. Pueden ser terrestres o acuáticos. Por ejemplo, los pantalones de villa contribuyen a un ecosistema. Los pantanos de villa constituyen un tipo de ecosistema, exactamente. No, Bien, chicos. Muy bien. Ahora, un ecosistema africano en el cual los seres vivos interactúan entre sí y con su medio, ¿no? El que ven en la imagen. Los biocenosis de este ecosistema están formados por acacia, gramíneas, que son especies de plantas, ¿no? Las jirafas, animales, y seres microscópicos también existen, bacterias y hongos que proliferan o ayudan a que el ecosistema se mantenga vivo. El biotopo está constituido por el suelo, el medio aéreo, la temperatura del agua y la presión, ¿sí? Esa es la diferencia entre biocenosis y biotopo. Biocenosis, todo lo que habitan en un ecosistema, ¿no? Especies marinas, microscópicas, especies de animales. En cambio, el biotopo, topo viene a ser lugar, ¿no? Constituido por el suelo, medio aéreo, temperatura, agua, aire, presión, luz, ¿sí? Esa es la diferencia entre biocenosis y biotopo. Los dos forman un ecosistema africano o un ecosistema terrestre. ¿Listo? Muy bien, vamos a avanzar estos, chicos, vamos a avanzar esto. Los sistemas ecológicos son conjuntos de seres bióticos y abióticos, ¿sí? Que se encuentran interactuando en el ambiente natural. Y un ecosistema ecológico encontramos los siguientes elementos básicos. A ver, ¿quién me puede decir? Igual yo les voy a ayudar, chicos, no se preocupen. A ver, ¿tienen idea? Un sistema ecológico encontramos los siguientes elementos básicos. Empezamos por aquí. A ver, son 5, ¿no? Ahorita. El primero, chicos, es especie. ¿Sí? El conjunto de especies, ¿a qué va a dar, chicos? El conjunto de especies, de diferentes especies, va a dar a una población. El conjunto de población, ¿qué va a dar? Perdón, acá es especie, individuo. ¿Sí? Conjunto de la misma especie, individuo, población, comunidad, y terminamos en ecosistema. ¿Sí? Esa es una cadena. Igual, un ecosistema está formado por 4 escalones. ¿Sí? Es lo mismo. Acá está justo. Ponemos acá lo que es especie. Colocamos acá población. Colocamos acá comunidad. Y colocamos acá ecosistema.
¿Sí? Listo, chicos. Y para terminar, ¿ya? Para terminar, ideas. A ver, ¿en qué se diferencia una asociación primaria y una asociación secundaria? A ver, ¿quién me dice? En que en la primaria es donde no se ha habido Un incendio o algo, o piedras. Ya, no ha muy habido bien. un cultivo, No ha habido nada. ajá, Tierra virgen, no hay nada, pues no, a eso se le llama tierra virgen. Y crece la y vegetación. secundaria es cuando ha habido un Cuando hay un incendio o una inundación, enfermedades. incendio o inundación. Muy bien, chicos. Ha quedado claro. Esa es la diferencia entre una asociación primaria y una asociación secundaria. ¿Sí? Asociación primaria, como ustedes mismos lo dijeron, cuando recién se forma o recién se coloniza por primera vez cualquier tipo de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, en un hielo, no, en la Antártida, cuando se está retirando todo el hielo, ¿no? Hay tierra, entonces ahí va a frotar o va a verter nueva vegetación, ¿sí? Y en la asociación secundaria es cuando ya hubo, se generó una alteración, ¿no? Un incendio, enfermedad, qué sé yo, y todo se ocupó, todo, no hubo nada, y después nuevamente vuelve a crecer o vuelve a colonizar lo mismo, ¿sí? Esa es la diferencia, chicos. ¿Listo? Me copian eso y nada más. Esto es lo que van a subir para la clase de hoy, ¿sí? La página 29. Muy bien, chicos.